Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Bitácora del Capitán en esta segunda temporada en enero 2022. Espero que para ti este mes sea lleno de visualización, de que generes buenas expectativas para ti, y por mi parte pues te seguiré compartiendo y agradeciéndote que me acompañes en esta aventura. Empezamos. Hola, pues buenos días en este video podcast número ya 13 de la Bitácora del Capitán. Eh, Como todos los episodios que te estoy compartiendo, se vuelven como que especiales este capítulo por nuestro invitado que nos va a contar una gran historia, estoy seguro. Sin embargo, aquí en este espacio en donde estamos compartiendo hoy, se gestó hace mucho tiempo varios proyectos en lo personal, en lo familiar también, en donde Emilio, que es nuestro invitado, nos dio la oportunidad de disfrutar de este espacio tan agradable, tan propio para la creatividad. Y bueno, si tuviste la oportunidad de ver las charlas desde una plática en blanco con mi amiga Zuli, pues aquí fue donde fue todo ese proyecto. También realicé para Coaching System en aquel entonces un taller de elaboración de composta casera, y algunos proyectos con Así Negocios con Laura, también de algunos talleres en este gran espacio que se llama Centro de Imaginación Oaxaca. Y bueno, pues sin más preámbulos que esta sensación tan agradable que tengo de grabar con Emilio, pues Emilio, gracias. Gracias, pues bienvenido, ¿no? Como siempre, y pues un gusto estar en esta bitácora, ¿no? En este ejercicio que estás haciendo y con mucha curiosidad, ¿no? De platicar, ¿no? De saber qué sigue. Cuéntame qué es Centro de Imaginación Oaxaca. Bueno, pues la última versión de lo que es el Claro. Centro de Imaginación, porque así como dices, pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido sobre todo, creo que respondiendo a la realidad, ¿no? Porque una cosa es lo que yo imaginé, lo que yo escribí hace casi 3 4 años, ¿no? Ok. Y a lo que es, ¿no? Lo que realmente funciona, pues es otra cosa, ¿no? Sí. Que no se ha perdido el propósito, ¿no? Que tiene que ver con justo ser un espacio para pensar y activar futuros distintos para Oaxaca. Eso es como la base, el corazón, ¿no? Como ser un espacio desde el cual podemos pensar y activar visiones distintas de nuestra ciudad, ¿no? A partir de lo que no nos gusta, a partir de lo que nos molesta como ciudadanos, ¿no? Pero lo que es ahora es una escuela de artivismo, ¿no? Ok, En donde sí, justamente desde la práctica creativa que nos da el arte y el diseño, formamos a personas, nosotros les llamamos activistas, ¿no? Que es gente que se levanta para ocupar los imaginarios colectivos con nuevas ideas, con nuevas propuestas. Y eso, ¿no? Ha pasado de ser un laboratorio de aprendizaje experiencial, ha sido una escuela de design thinking, ha sido una escuela, un coworking, ¿no? Un centro pues sí, ¿no? De emprendimiento, y más bien hemos ido entendiendo qué queremos, qué sí queremos que sea, ¿no? Y qué cosas puede ser, pero no nos gusta que sea, ¿no? Entonces también, pues en ese ejercicio hemos también como probado muchas cosas, ¿no? Al final muchas cosas funcionan y otras, pero no nos gustan, ¿no? Entonces, como que ha sido un ejercicio de empatar nuestros propósitos con lo que funciona, ¿no? En el mundo. Sí, obviamente el cambio es la única constante permanente, ¿no? Esta parte del design thinking, ¿cómo funciona? ¿Qué es? Bueno, pues esto que te hablo, pues son metodologías, ¿no? El design thinking o pensamiento de diseño, ahora sí que es como una metodología que tiene que ver con un proceso creativo, ¿no? Y que es un poco como empezó el Centro de Imaginación, ¿no? Pensamos, ¿no? Que traer esta metodología iba a ser una forma de construir estos futuros distintos para Oaxaca.
Pero en la realidad nos dimos cuenta que es una metodología muy pragmática, ¿no? Es muy cuadrada, ¿no? Te exige como seguir ciertos pasos, ¿no? Y no hay flexibilidad, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque se puede aplicar y replicar, ¿no? Justo por eso es un proceso muy sistémico, pero no, a veces, ¿no? Como que no da cabida a otras variables, ¿no? O no da cabida a otros sentires o pensares, ¿no? Entonces, pues es una metodología bastante simple, ¿no? Que tiene que ver con observar, ¿no? Es muy parecida al método científico, ¿no? Tiene que ver con observar, con identificar a las personas, ¿no? Las necesidades, sobre todo, que tienen un grupo de personas en un contexto específico, y pues se trata de buscar las formas de solucionarlo con lo que está alrededor de ese contexto. Y por ejemplo, el activista, como mencionas, tiene como que un perfil en ese sentido, de pensar como en colectividad y... Sí, o sea, una gran diferencia, ¿no? En el design thinking es que normalmente, pues desde el diseño, normalmente se diseña para el otro, ¿no? Okay. Es como una metodología en la que se diseña para un cliente, ¿no? Se diseña para un grupo específico, pero muchas veces no nos pensamos como parte de ese grupo, ¿no? Nos vemos como este ente que puede solucionar las cosas para los demás, ¿no? Entonces hay como un desapego de la solución, ¿no? Como que nosotros no somos partícipes y más bien estamos resolviéndole a alguien, ¿no? Entonces en ese hecho pues vemos que hay varias cosas que se fragmentan, ¿no? Y cosas que pues no funcionan igual, ¿no? Entonces la idea del activismo, ¿no? Pues tiene que ver con involucrarse, ¿no? Pero también con crear, ¿no? Las soluciones, pero también hay otras formas de plantearlas, ¿no? Que van más desde lo subjetivo, desde lo emocional, ¿no? Que a veces las piezas de los activistas pues toman formas muy poéticas, algunas son muy reaccionarias, ¿no? Algunas son políticamente incorrectas, ¿no? Pero que justamente, ¡pum!, ¿no? Logran justamente generar un impacto real y mayor, ¿no? Ok, bueno, y es una gran responsabilidad también difundir o promocionar este tipo de responsabilidades, valga la expresión. Y Oaxaca, en lo general, tiene o se permea una cultura ancestral, pero también evolutiva, o sea, ya no ha quedado en una etapa, no sé cómo decirlo, como artesanal. Sin embargo, al final lo artesanal es lo que se vive realmente, al menos en la ciudad, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay varios, hay varios factores, ¿no? Que un poco motivaron a que la escuela de activistas surgiera. Y una de estas visiones o cosmovisiones tiene que ver con la comunalidad, ¿no? Que es como esta forma de organización, pues, que viene de los pueblos indígenas, sobre todo en los pueblos indígenas de la Sierra Norte, ¿no? En donde ellos te hablan que la comunalidad es esta forma de vivir la comunidad, ¿no? Es un ritmo, ¿no? En el que uno va entendiendo las dinámicas, ¿no? En el que no puede uno llegar y decir, hoy voy a hacer esto, ¿no? Sino que es voltear a ver qué quiere la comunidad, ¿no? Es voltear a ver los tiempos y también como entender tu función dentro de un sistema, ¿no? Como, para poder plantear primero tengo que cooperar, ¿no? Entonces, formar parte de... Formar, ¿no? Como, y que creo que eso es algo que a veces, por ejemplo, el design thinking no considera, ¿no? Como las dinámicas que ocurren en un territorio, ¿no? Y que es muy importante, pues al final estamos tratando de generar innovación, ¿no? Como te decía, la idea es generar futuros distintos, ¿no? Que pueden tomar forma, pues, de una visión, de un objeto, de un acuerdo, de una regla, de un objeto, ¿no? Pero, ¿qué implica, ¿no? Generar estas cosas nuevas en un espacio en donde, híjole, pues tal vez la gente se va a enojar, se va a sacar de onda,
o tal vez sí lo van a adaptar, ¿no? Pero ¿qué implica que la gente adapte una solución, una idea? Cómo culturalmente eso rompe, ¿no? Cómo impacta en el medio ambiente, cómo impacta económicamente, ¿no? Qué cosas cambian, qué cosas no cambian, ¿no? Y entonces creo que pues nos hemos metido como en un tema también de ética, ¿no? Como que estamos enseñando sí y motivando a la gente a cambiar, a innovar, pero creo que hay un componente ético que hay que también promover, ¿no? Como tener mucho cuidado qué cosas sacamos al mundo, ¿no? A qué les invitamos a cambiar, ¿no? Y cuando lo hacemos, pues pensar en las consecuencias, ¿no? Creo que eso es importante. Pues es que, bueno, al final se vuelve una temática muy actual, valga la expresión, no quisiera yo errar, pero pues estas partes de los metaversos, Sí. de las distintas posibilidades a partir de un presente, a partir de lo que yo puedo y de lo que tengo a la mano para cambiar ese siguiente paso, ¿no? Como que siento que es esa responsabilidad colectiva para que podamos visualizar qué posibilidades hay y hacia cuál nos quisiéramos dirigir, ¿no? Sí, y que justo ahí, bueno, antes nos daba un poco de miedo, en verdad, ¿no? Utilizar este concepto de activismo, ¿no? Uh-huh. Porque justo creo que está, sobre todo en Oaxaca, ¿no? Muy estigmatizado lo que es ser un activista, ¿no? Incluso hasta es peligroso, ¿no? Sí. Normalmente está asociado con estas personas que van y hacen paros, que van y se están manifestando, pero en realidad están alzando la voz, ¿no? Porque hay algo que no está funcionando, ¿no? O hay un componente ético, ¿no? O hay algo que no se preguntó, hay algo que no se está respetando, hay algo que se está haciendo en silencio, ¿no? Y entonces por eso, pues la idea es el arte activismo, ¿no? Pues tiene que ver con utilizar otras formas, ¿no? Que a veces no son tan violentas, que no son tan de choque, ¿no? Y que más bien proponen, ¿no? Como esa es también una de las ideas, ¿no? Como sí levantarnos a ocupar un imaginario colectivo, pero con acciones creativas, ¿no? Sin llegar a la confrontación, sin ponernos en riesgo, ¿no? Porque eso es importante también, ¿no? Sí, qué gran responsabilidad y qué gran idea. Y creo que eso es lo que al inicio que quería yo preguntarte, ¿no? O sea, en realidad cuando gesta uno una idea, no sabe realmente uno hasta dónde va uno o qué alcance puede tener. Inclusive cuando sucede el alcance pudiera dar hasta cierto temor en decir, wow, esto que tengo puede llegar hasta allá. No, ya no lo quiero, pues, ¿no? Sí. Y también creo que el desapego, ¿no? Creo que llega un momento en el que, bueno, yo estoy en ese proceso, ¿no? En el que digo, bueno, la idea es esa, el proyecto es eso funciona y ya, ¿no? No lo voy a mover más porque yo sé que me puedo clavar, pero también es importante pensar en la sostenibilidad, ¿no? Como si yo sigo evolucionando mi idea y metiéndole más, va a llegar un momento en el que es un constante cambio, ¿no? Entonces también creo que es un momento en el que pues ya funciona, pues hay que dejarlo que sea, ¿no? Y que tal vez otros también se apropien del proyecto, se apropien de la idea, lo guíen, ¿no? Y dejar de decir, ahora va a ser esto y luego otro, ¿no? Y como que dejar de hacerle tantos cambios, ¿no? Y más bien, pues creo que si la idea ya está madura, pues también dejarla ser, ¿no? Como dicen, ¿no? Que envejezca, si tiene una buena madurez, pues va a envejecer bien y va a tener sus propios resultados y como que va a crecer en esa comunidad, ¿no? O sea, no va a dejar de crecer ni de ser, ¿no? Exacto, sí. Y que creo que eso pues ayuda, ¿no? A que nuestra visión de consolidar este espacio que construye futuros, pues realmente se apropien las personas, ¿no? Y digan, pues queremos ir ahora a este espacio a construir esto, ¿no? O queremos conectar con ustedes porque pues nos ayudan a algo muy concreto, ¿no? Como ya
a veces nos pasaba, ¿no? Que nos decían, bueno, ¿y qué es el Centro de Imaginación, no? Que es una escuela de emprendimiento, es una incubadora, es un laboratorio, ¿qué demonios es, no? Sí, sí. Y entonces creo que a veces decimos, pues sí es todo eso, ¿no? Pero creo que también ir definiendo qué sí es y qué no es importante, ¿no? Sí, claro, y por ejemplo esto que dices de qué no es, y esta parte del artivismo, que definiste exactamente qué no es el artivismo, ¿no? Y que al final esa exclusión pues ya permite una definición muy amplia y casi multidisciplinaria de lo que sí es, ¿no? Menos esto, ¿no? Eso, sí. Y que creo que eso es pues importante, ¿no? Como que es un proceso, ¿no? Eso reconocemos, ¿no? Que no es como que sacas algo y en 2 minutos ya estás seguro de qué es, ¿no? Sino parte de esa flexibilidad también es lo que enseñamos, ¿no? Que es importante como poderse desapegar de una idea, ser flexibles, ¿no? Ver, ¿no? Cómo está reaccionando en el contexto, en el territorio y adaptarnos, ¿no? Y creo que eso, pues eso es algo, por ejemplo, que la pandemia nos ha dejado ver, ¿no? Que mucha gente no estaba preparada para la flexibilidad, ¿no? Que mucha gente no sabe lidiar con la incertidumbre, ¿no? Y que es algo que aquí, pues, nos encanta, ¿no? Eso es un componente básico del Centro de Imaginación, ¿no? Lidiar con lo desconocido, ¿no? Diseñar a partir de lo que pues no sabemos, ¿no? Pues pisar terreno inexplorado que de alguna manera pues sí es adrenalínico porque no sabes el resultado todavía, ¿no? Y obviamente cuando consigues lo que sea que consigas, pues te va a dar una satisfacción, ¿no? Creo que en algunos puntos coincido con esa idea, aunque no en esa dimensión, pero sí, sí como que se siente esa parte emocionante de caminar lo desconocido, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y que creo que es parte, pues, del proceso creativo, ¿no? Como aventarse y, pues, unir piezas, ¿no? Decir, pues, aquí está, ¿no? Estamos creando algo distinto, algo que no existía. Sí. Y también es un hecho a veces, ¿no? Por eso la idea del artivismo, ¿no? Es como, pues aviéntate a hacerlo, ¿no? O sea, porque si no lo haces tú, pues nadie más, ¿no? Entonces también es un acto ahí justamente, pues muy valiente, ¿no? El decir, pues me aviento a alzar la voz, ¿no? A cambiar las cosas de esta otra forma, ¿no? Si hay algo que vas a hacer y no lo haces, pues tal vez nadie más lo haga. O cuando alguien lo hace, dices, si yo lo tenía, ya pude haberlo hecho, ¿no? Y en ese ínter en donde creo que sí esta emoción también que se debe identificar como que del miedo, no sé hasta qué punto, pero sí este saborcito de decir, si lo hago, no lo hago, me aviento, no lo aviento, es el momento para, digo, también con una cuidado y responsabilidad de qué es lo que vas a ejecutar, ¿no? Claro, sí. Como que son esas partes que se conjugan en este proceso creativo de aterrizar la idea, que también es lo que te comentaba, que forma parte de todo esto que estamos haciendo, de lo que piensa uno. Es bien importante verbalizarlo para ver cómo se escucha, ¿verdad? ¿No? Sí. Y que bueno, ahí por ejemplo, eso es algo que sí rescatamos del design thinking o del diseño, ¿no? Y que tiene que ver con entender que al final, pues, todo proyecto, toda idea, todo emprendimiento, pues tiene que ser sostenible, ¿no? Okay. Tiene que ser fácil de entender, ¿no? Entonces sí necesitamos cierta estructura, ¿no? Por más que sean proyectos creativos, artivistas, no formales, por así llamarlo, ¿no? Pues necesitamos que sí haya una estructura, ¿no? Que se pueda entender, que alguien, que los otros o una comunidad pueda decir, es esto, ¿no? Hay claridad, ¿no? Entonces creo que sí es importante planear, ¿no? Sí es importante poder escribirlo, ¿no? Pensar en la parte de la sostenibilidad, ¿no? Muchas veces creemos, pues como son proyectos creativos, pues sí. no cuestan, ¿no? O no valen, ¿no?
Híjole, ¿no? Creo que también esa es una lucha, ¿no? De también decir, bueno, pues sí valen, sí aportan y también se puede vivir de eso, ¿no? Porque creo que es el sueño de muchos, ¿no? Hacer lo que les gusta y vivir de eso, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer, ¿no? Para realmente vivir de lo que te gusta, pues creo que es darle esa formalidad, ¿no? Okay. Creo que es importante, ¿no? No, claro. El año pasado, el Centro de Imaginación Oaxaca, dentro de todas sus actividades, pero al finalizar de este año, tuvieron un programa que se llamó Transitorio. ¿De qué trató y cómo fue gestado más que nada? Bueno, pues sí, justo este evento en línea, ¿no? Se llamó Transitorio, Reflexiones para la cultura para el futuro de la cultura en Oaxaca, ¿no? Sí, así es. Como te decía anteriormente, pues justo lo que es el Centro de Imaginación es este punto de encuentro desde el cual queremos construir futuros distintos para Oaxaca, ¿no? Futuros Oaxaca le llamamos, ¿no? Entonces, pues hemos entendido también que el futuro no se construye solos, ¿no? Se construyen alianzas, ¿no? Eso es una parte muy importante. Y dentro de esta idea del activismo, ¿no? Tiene que ver con justo entender las dinámicas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cosas nos molestan? ¿Qué cosas están pasando? ¿No? Y algo que nos atraviesa a todos, pues es el COVID, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues nos aliamos con un estudio que se llama Cadabra MX, que es una consultoría de arte contemporáneo, y con la Cátedra Extraordinaria de Arte y Cultura Francisco Toledo de la UNAM, que es esta área desde la UNAM especializada en arte y cultura, en arte, comunidad y cultura para Oaxaca, ¿no? Entonces, pues propusimos, ¿no? Como un ejercicio de autoevaluación, ¿no? De dónde estamos, ¿no? ¿Dónde están todos estos creadores, estos gestores culturales, ¿no? ¿Qué está pasando con los museos, con las instituciones, ¿no? Porque si bien, pues sí nos está atravesando el COVID, pero también hay otras dinámicas que están ocurriendo bien fuertes en la ciudad, ¿no? Que uno sale y ve y, híjole, dices, órale, y ahora hay otra galería, y hay ahora un centro cultural, ¿no? Y hay ahora otro espacio, ¿no? Y hay muchos espacios autogestivos. Y entonces, revisando mucha literatura, pues no se escribe del acontecer cultural en Oaxaca, ¿no? No se escribe, se dejó de escribir más bien, ¿no? De lo que estaba pasando. Y entonces fue este ejercicio, ¿no? De reunir a algunos actores, ¿no? Del ámbito cultural y preguntarles, ¿no? Básicamente, ¿cómo están enfrentando el COVID, ¿no? ¿Cómo les ha hecho innovar en sus prácticas, ¿no? ¿Qué mercados se han abierto? ¿Qué oportunidades se han detonado, ¿no? También qué dificultades han tenido, ¿no? Y entonces fue un ejercicio que tuvo que ser en línea, ¿no? Para justamente tener mayor difusión, en el que pues se habló de distintos temas, ¿no? Pero todos relacionados a la cultura, ¿no? Sobre todo hacia el final había muchas reflexiones de que, bueno, las instituciones están muy debilitadas, ¿no? Sin embargo, hay como un escenario en el que justo gestores culturales independientes están emergiendo, ¿no? Nuevas propuestas, nuevas ideas, ¿no? Pero también ahí había se hablaba, ¿no? De hacia dónde se está comunicando Oaxaca, ¿no? Oaxaca se está vendiendo hacia afuera, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo hacia adentro, ¿no? De qué forma estamos haciendo inclusiva la cultura, ¿no? Y que creo que ya cada vez lo vemos más, ¿no? Cómo se vende esta imagen, ¿no? De Oaxaca es un pueblo mágico, indígena, híjole, ¿no? Y no se habla de otras cosas, ¿no? La realidad es que sí es un pueblo que tiene una herencia histórica, cultural, indígena, ¿no? Pero que tiene otras problemáticas, ¿no? Y que tiene otras realidades contemporáneas que no se hablan, ¿no? Y que los esfuerzos desde las instituciones no son en llevar la cultura a hacerla inclusiva, ¿no? No es llevarla a las comunidades, no es llevar
no todo el mundo tiene acceso a la cultura, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Así como no tenemos todos el acceso a una educación de calidad, pues tampoco tenemos acceso a disfrutar de la cultura, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es un fenómeno bien importante, ¿no? Y que creo que es importante traerlo a la mesa, ¿no? Oaxaca se está vendiendo hacia afuera, ¿no? Y sí lo vemos que hay muchísimo turismo, hay muchos nuevos hoteles, ¿no? Los restaurantes, cafés en el centro están a todo lo que da, Sí, 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 ¿no? sí. Pero están pensados para la gente de fuera, ¿no? Entonces creo que es ahí un foco rojo, ¿no? Una señal que nos está diciendo, híjole, ¿qué estamos haciendo, no? Y entonces la idea, pues, es un poco con transitorio, ¿no? Fue, pues, sondear qué está pasando, ¿no? ¿Qué están haciendo los creadores? ¿Qué están haciendo los gestores culturales, ¿no? Las instituciones, ¿no? Y es interesante ver, pues, que las escuelas no están haciendo su labor, ¿no? Que las instituciones están como apartadas, ¿no? Y que quienes están realmente moviendo esto, pues, son individuos con un interés personal, ¿no? O gestores independientes y que realmente están ahí promoviendo un Oaxaca distinto, ¿no? Y entonces por ahí pues creo que hay varias oportunidades, ¿no? De cambiar esto, ¿no? Pero creíamos que justo es importante reunir estas voces, reunir estas visiones, ¿no? Y eso fue la primera edición de Transitorio. Ahora justo estamos pensando en dar cabida a más voces, ¿no? Si algo fue evidente es que Oaxaca tiene muchísimos creadores, muchísimos artistas, ¿no? Y que hay que darles voz, ¿no? Porque justo hay que, más allá de querer llegar a un consenso o de querer que todo el mundo tenga una visión, es importante escucharnos, ¿no? Es importante conocernos, conectarnos, ¿no? Creo que hay unas iniciativas súper interesantes que muchas veces no tienen difusión. Si algo es cierto es que no dialogamos entre nosotros, ¿no? Es un sector bastante competitivo, ¿no? Pero no hay diálogos, ¿no? Entonces, este es el ejercicio, ¿no? De justamente conocernos, ¿no? Y a través de una plataforma más amplia como es el Internet, pues justo difundirnos, ¿no? Entonces, eso fue transitorio, ¿no? Ok, sí, qué interesante, ¿no? Al final, todo este tema artístico-cultural se polariza en un segundo, o sea, no hay... eh, es un conjunto, pero ese conjunto en un segundo puede estar completamente polarizado, ¿no? Y ahorita como dices, ¿no? Del acceso propio y tan simple y tan básico como en el lenguaje coloquial de la ciudad de Oaxaca, como puede ser la guelaguetza, o sea, no hay pues ni siquiera ese acercamiento, y es más, inclusive hasta probablemente ni el mismo entendimiento ahora por lo comercializado que pudiera estar, cuando es una captación de la atención, pienso que ahora mundial, de nuestro estado y de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, pues es bien importante incidir en ideas, inclusive ni ideas, o sea, sino conocer, como bien dices, las diversas ideas, ¿no? Yo en mis inicios, si alguna vez creo ya lo compartí o te lo comparto, gracias a mi suegro Arturo Sosa, inicié en la artesanía. Pudiera yo considerarme como artesano oaxaqueño por esos primeros años bien aprendidos con mi suegro, del trabajo del artesano. Y cuando él forma parte de una comunidad de artistas, como que pasa como que a otro nivel, claro, por sus ideas creativas, ¿no? Que se vuelve ya más un artista que un artesano. Y desde ahí empieza como que esta polarización entre quién es un artesano y cómo comercializa su artesanía, y después quién es un artista y cómo firma una obra y cómo difunde esa obra y cómo lo difunden específicamente a él, ¿no? Pero pues es esta parte en donde también
la cultura aquí en Oaxaca pues se camina, digamos, ¿no? Se respira, como bien dices, vas en el centro y hay galerías, hay cafés, galerías, y muchas veces inaccesibles para un oaxaqueño promedio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que hay ahí una línea bien delgada, ¿no? Entre arte, artesanía, diseño, Sí. y que a veces, en esas discusiones, ¿no? Pues, está justo las diferencias, ¿no? Pero también creo que es empezar a responder, ¿no? ¿Qué otras formas hay, ¿no? O para quién es esto, ¿no? Justo hacerlo más accesible, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Imaginación, ahí vemos una oportunidad, ¿no? Y justamente, si hay tanta cultura, ¿no? Como la práctica creativa, ¿no? Creo que Oaxaca es este laboratorio en donde justo, ¿no? Caminas y hay una oferta cultural, hay espacios que te inspiran, ¿no? Artesanos que puedes visitar y que aprender, ¿no? Y eso nos da sensibilidad, ¿no? Que en realidad, comparado a otras ciudades, pues lo tenemos a la mano, ¿no? Creo que también, un poco también eso nos ha mal acostumbrado, ¿no? A no valorar, A tenerlo tan a la ahí, mano, sí. ¿no? Y no lo valoramos, ¿no? Muchas veces pensamos que está dado, ¿no? Que no cuesta, ¿no? Nosotros nos hemos enfrentado a eso, a cuando uno trae un taller creativo, pues la gente no quiere pagarlo, ¿no? Uh-huh. Porque resulta que, pues sí, hay centros culturales auspiciados por fundaciones o por grandes artistas, que hicieron una gran labor en no cobrarnos, ¿no? En acercarnos la cultura, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo mismo decimos, bueno, pues nos hicieron un gran favor, ¿no? Pero pues ya no existen, ¿no? Ya eso ya se está acabando, ¿no? Y entonces, la industria creativa y cultural pues necesita dinero para moverse, ¿no? Necesitamos nuevamente lo que decíamos al principio, hacer sostenibles los proyectos, ¿no? Y entonces creo que en ese querer hacerlos sostenibles pues se está vendiendo el Estado, ¿no? Se está vendiendo la cultura hacia afuera, ¿no? Creo que por eso ahora tenemos muchos casos de apropiación cultural, ¿no? De marcas, de ropa, sobre todo en lo textil. ¿Terminó de grabar? Se terminó. Ok. Sobre todo en lo textil, pues, se nota, ¿no? Y ha habido estos conflictos, ¿no? En donde las marcas vienen y se apropian de las cosas, ¿no? Pero también es porque no valoramos, ¿no? Y entonces, pues, permitimos, ¿no? Que vengan y tomen lo que es nuestro, ¿no? Entonces creo que por ahí, pues nos toca una gran chamba, ¿no? De alzar la voz, de conocernos, y de organizarnos, ¿no? Para justamente, utilizar todo este bagaje cultural, todas estas oportunidades, ¿no? A todos estos artesanos que están aquí, y que nos agregan algo para realmente defenderlo, ¿no? Y creo que ese es un gran activismo, ¿no? Como justo, defender nuestra cultura, ¿no? Compartirla con los nuestros, ¿no? Y no quiere decir que no vamos a compartir con el mundo, ¿no? Sino más bien, ser nosotros quienes se benefician de esa cultura, ¿no? Tuve una falla de Rafael que ahora, bueno, me permite estar más cerca aquí de Emilio, terminando esta parte del podcast. Estábamos hablando de esta relación entre artistas, vamos a tratar de retomarlo, capturarlo, esta relación, de los artistas, del artesano y de la difusión que ellos pudieran alcanzar o debieran alcanzar, gracias a que Oaxaca, en eso se está proyectando, en eso se está, pues vendiendo al final de cuentas, y que su actividad debería de tener esa permisibilidad de vivir de eso, ¿no? De tener esa posibilidad de que no sea tan competitivo entre ellos y tener muchas vías y muchos modos de difusión, ¿no? Esa es parte de lo que se estaba buscando y de lo que se está buscando a través de este tipo de eventos como Transitorio, en donde se plantean todas estas problemáticas de
de difusión, pues no cultural, sino al final de activismo, como bien dices, ¿no? Sí, pues creo que justo ahí hay muchas, este ejercicio, ¿no? De conocernos, de analizar el contexto, nos deja ver muchas oportunidades, ¿no? Más allá de las fallas, más allá de señalar lo que está mal, creo que es un momento para decidir qué queremos, ¿no? Creo que es hacia dónde, cuál es el rumbo que queremos tomar, ¿no? Por eso era el nombre, ¿no? Hacia dónde queremos transitar, hacia dónde queremos que vaya esto, ¿no? Si justo se nos obligó a parar, ¿no? Por esta contingencia o esta emergencia sanitaria, bueno, pues justo, ¿no? ¿Cómo abrazamos la incertidumbre, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, competimos entre todos, ¿no? Y creo que pues cada vez ahí van saliendo las líneas, ¿no? Que lo que toca es voltear a vernos, ¿no? Organizarnos, conocernos, dialogar, ¿no? Y transformar esto juntos, ¿no? Creo que por ahí va. Sí, chequen este material, permanece todavía en la página de Centro de Imaginación Oaxaca. Ahí está este material, la verdad que es bien interesante, desde cómo fueron estructurando los mismos títulos de las conferencias, que se vuelven atractivos desde ese momento porque realmente se enfocan en alguna problemática en específico. Y si tú, estoy seguro que tienes algo creativo en tu mente, probablemente ahí encuentres alguna respuesta o alguna guía para desarrollarlo. No sé en qué grado o en qué magnitud, pero es muy funcional tener esta forma de pensar del otro. También dentro de, el año pasado, dentro del centro, hubo un ciclo de conferencias, creo talleres, bien importantes, y también que poco a poco va tomando la importancia suficiente, y que fue repensando la construcción de mi masculinidad desde mi cuerpo y los afectos. ¿Cómo fue que nace esta idea tan importante el tema para el Centro de Imaginación? Sí, bueno, eso más bien se enmarcó dentro, cada año, ¿no? En noviembre se celebra, pues a nivel internacional, ¿no? 16 días de activismo para erradicar la violencia de género, ¿no? Entonces dentro de ese marco se hicieron estas acciones, ¿no? Para igual, ¿no? Repensar nuestras formas de aproximarnos a la violencia de género, ¿no? Y una de esas tiene que ver con repensar la masculinidad, ¿no? Y entonces fue una serie de pláticas, de talleres, de encuentros en donde justamente eso, ¿no? Se hablaba de estos temas que igual culturalmente están arraigados en nosotros, ¿no? Y que muchas veces no cuestionamos, ¿no? Entonces fue este ejercicio para justamente entender, ¿no? La necesidad de desdibujar estas acciones o estas formas en las que a veces nos comportamos, ¿no? Y que es un tema pues cultural, ¿no? Ya lo platicábamos fuera de cámaras, ¿no? Sí. Como pues los contextos, ¿no? A veces nos obligan a actuar, a hacer de ciertas formas y no tomamos conciencia, ¿no? De que pues son actitudes violentas, de que son actitudes machistas, ¿no? Y que es importante hacer conciencia y cambiar, ¿no? Al final creo que son ejercicios de reflexión, de mirarnos, ¿no? Cómo somos, cómo interactuamos, ¿no? Y cambiar, ¿no? Creo que la invitación siempre es esa, ¿no? Como organizarnos, ponernos a reflexionar y tomar una acción, ¿no? Esa es la idea central de todo lo que hacemos, ¿no? Como realmente no hacer un cambio así nada más, ¿no? Sino justo dialogar, ¿no? Entonces por ahí también fue este ciclo, ¿no? De 16 días de activismo y que pues eso, ¿no? Era una invitación también a repensarnos, ¿no? Tanto como hombres como mujeres, cómo actuamos en esta sociedad, ¿no?
Sí, si todo está evolucionando, si todo está cambiando, si estamos viendo hacia nuevos futuros, hacia muchos futuros, es bien importante que el tema de la masculinidad sea incluido y que no se quede rezagado dentro de toda esta ola o oleada de evoluciones para que pudiera integrarse de una vez a, a una realidad pues compartida o a una realidad homogeneizada, eh, con todo lo demás, ¿no? Con todos los movimientos que se están gestando. Y si por ejemplo a mí o a ti pensamos que no es un tema que deberíamos abordar por, por no considerarlo importante, somos los primeros que debemos estar ahí, somos los primeros que debemos estar sentados en algún tipo de círculo que trate este gran tema. Al final, con todo este manejo, también una oleada de manejo de las emocionalidades o de las emociones, en donde ahora abiertamente también se dice, no, pues el hombre también debe demostrar sus emociones, debe de llorar, debe de manifestar lo que siente, pero no nada más es eso, ¿no? Sino entender también la base de por qué yo me estaba comportando así, o por qué creo que esa es la forma de comportarme en la sociedad, y entonces hacerlo de manera consciente. Yo creo que ahí es donde da el resultado, cuando ya no lo hago de manera automática, sino de manera consciente, para ser armonioso en la sociedad, ¿no? Y vuelvo a decir, si creo que no soy parte de eso, o si creo que no es para mí algún tipo de círculo de esta naturaleza, tendría yo que ser el primero en estar sentado ahí, ¿no? Claro, sí, 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 pues creo que nos toca, ¿no? Como hablar de estos temas que a veces son incómodos, ¿no? Que a veces no nos acercamos, y repensarnos, ¿no? Cómo actuamos, cómo somos, cómo fuimos educados, ¿no? Y entender que, bueno, no se trata de culparnos, ¿no? Ni tampoco de ir a un taller para ya sanar, ¿no? Sino justo ese ir generando un entendimiento y ir motivando un cambio, ¿no? Creo que al final esa es la invitación, ¿no? Como ir desdibujando las cosas que han ocurrido, y poco a poco motivando los cambios, ¿no? Pues bueno, este es una pequeña parte de lo que se vive aquí en el Centro de Imaginación Oaxaca, un lugar en donde en lo personal a mí me ha recibido siempre muy amablemente Emilio, con todas las atenciones, un espacio de verdad diseñado, pensado ya para la creatividad. Así que si tú tienes alguna idea por realizar o pensar, o coincides con esas terminologías de activismo, por ejemplo, no dudes en acercarte a Jazmines 705 aquí en la Colonia Reforma. También seguirlo en la página de Facebook, que también es el mismo nombre, lo encuentras igual como Centro de Imaginación Oaxaca, en donde puedes acceder también a estos videos de transitorio, que en donde no tengo la menor duda de que te podrán servir mucho para entender otras posturas y para conocer otras posturas. Pero bueno, muchas gracias, Emilio, por participar, por acompañarme. Unas disculpas por estos inconvenientes técnicos que aún la bitácora del capitán no domina, pero estoy muy agradecido contigo. Pues muchas gracias por la invitación y por la conversación, ¿no? Creo que fue bastante amena. Y pues igual, ¿no? Invitarles a que nos sigan, ¿no? Siempre tenemos eventos, talleres, encuentros, y tratamos de que sean abiertos e inclusivos, ¿no? Entonces, gracias por difundir y pues bienvenido siempre, ¿no? Pues bueno, pues seguimos en contacto, nos vemos próximamente y espero en un futuro volver a tener la oportunidad de grabar y de seguir formando parte desde la trinchera que nos corresponda en este cambio que para Oaxaca es bien importante, en donde todos podemos y debemos y tenemos la obligación de aportar de manera
consciente, lo más posible pacífico, y alzar la voz de una manera pues consciente. Muchas gracias, Emilio, y a ti igual. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.